Seguimos estudiando entonces nuestra línea de tiempo del pueblo de Israel. Hoy vamos a ver la quinta parte del primer libro de Samuel, ya es la clase 28. Hemos avanzado bastante, así que nos vamos a ir de lleno a esta clase. Yo les puse acá como un mini resumen, como la última parte de la clase anterior, sobre la amistad entre Jonathan y David. Yo le había dicho que esta era una amistad pura, bastante paternal que había entre Jonathan y David, porque había una diferencia de edad. Esto era una amistad clandestina, no porque hubiera una maldad detrás, sino porque una maldad entre ellos detrás, ya como algunos lo hacen ver, sino porque David estaba arrancando, ¿cierto?, el rey Saúl, padre de Jonatán. Y yo les puse aquí el último versículo del capítulo 20 del primer libro de Samuel. Les puse: y Jonatán dijo a David, vete en paz. Ya recuerden que David estaba arrancando de su papá y vimos esta escena de las flechas, ¿cierto?, de cómo ellos se estaban comunicando y advirtiendo si había un plan de matar realmente a David detrás. Y esta era la forma en que Jonatán le estaba advirtiendo que sí había, y ellos se despiden entonces, y Jonatán le dice a David que se vaya en paz, que se vaya tranquilo, porque ellos dos habían hecho un pacto, habían hecho un juramento, y no era un juramento cualquiera, sino que era un juramento en el nombre de Dios mismo. Y le dice: Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó entonces y se fue, y Jonatán entró de regreso a la ciudad. Dice entonces como mini resumen de lo último entonces de esta amistad entre estos dos amigos. Entonces en este capítulo 21 nosotros vamos a ver cómo David huye del rey Saúl, continúa con su vida y llega hasta Nob, y ahí está la ciudad donde estaba el sacerdote Ahimelech. Y cuando llega David hasta Ahimelech, lo que hace en realidad es como mentirle, ¿ya? Porque cuando Ahimelech lo vio, se puso nervioso porque lo vio solo, incluso le preguntó: ¿por qué estás solo? Entonces David lo que hace es como mentira piadosa. Las mentiras piadosas no existen, es mentira igual. Entonces él le dice: no, lo que pasa es que el rey me envió en un asunto privado y me pidió que no le contara a nadie, entonces por eso que ando aquí solo. Y yo le dije a mi hombre que me esperaran un poquito más allá y que me vinieran a buscar más tarde. Él le dijo: pero tengo hambre, así que me podrías dar algo de comer, no sé, unos 5 pancitos, unos 5 panes o cualquier otra cosa que tengas, pero dame de comer porque tengo mucha hambre. Entonces ahí Ahimelech le dice: mira, no tenemos nada de comer, no tenemos pan. El único pan que tenemos es el pan sagrado, ya el que está en el tabernáculo, está recién horneado, es el único que tenemos, pero solamente puedes comer si tú y tus jóvenes, que supuestamente lo estaban esperando, no se han acostado con ninguna otra mujer recientemente y están en santidad. Entonces David le dice: no, no te preocupes, le dijo, todo está bien, estamos todos tranquilos, así que dame nomás de comer. Así que ahí Ahimelech le dio entonces el pan para que comiera, ya que no había ningún otro alimento disponible, así que le entregó ese pan recién horneado. Entonces, en ese momento también David le preguntó al sacerdote Ahimelech si tenía alguna lanza o alguna espada o algo que él necesitaba, porque como andaba en un asunto del rey que era secreto y tuvo que salir así de manera urgente, no llevó nada, ya no le dio tiempo de tomar ningún arma, ninguna cosa, entonces necesitaba algo. Pido perdón por mi voz, que estoy un poquito resfriada, así que por eso se escucha algo extraño, ¿ya? Continúo. Entonces, cuando David le pide estas armas o le pide algo a Ahimelech como para poder defenderse o pelear en algún momento, lo que él le dice: mira, solo tengo la espada de Goliat, del filisteo ese grande al que tú mataste, y no tengo ninguna otra cosa más. Está envuelta en una tela detrás del efod, así que si tú quieres, anda, tómala, pero es la única que tengo. Entonces David le dijo: está bien, dámela, y la tomó.
Y David entonces siguió escapando de Saúl y se fue hasta donde estaba el rey Aquis, ya, que es de la ciudad de Gad. Pero los oficiales que estaban aquí no le agradaban mucho que David estuviera en ese lugar, ya, porque dijeron, viene David para acá, que se cree el rey de las tierras, que se cree el rey de todo, que se cree tan genial. Y más encima la gente le canta y le danza, que Saúl mató a miles, en cambio David mató a sus 10.000. Entonces no estaba muy como contento de la visita de David en ese lugar. ¿Ya? Voy a hacer un paréntesis, que me olvidé contar, de que cuando David estaba donde el sacerdote Ahimelech, había un espía, ya estaba sin querer o de casualidad, por decirlo de alguna forma, el edomita Doeg, que era un jefe de los pastores de Saúl, estaba en ese lugar. Entonces cuando David se dio cuenta que estaba ahí, este hombre hizo todo este tema de pedir el arma, todo, y siguió con la huida y no se quedó ahí porque se dio cuenta en ese momento que quizás podía llegar este comentario de que él estaba en ese lugar hasta Saúl. ¿Ya? Así que esto no lo olviden y ténganlo presente para más adelante. Ya, entonces ahora sí, cierro paréntesis y vuelvo a contar de que David estaba entonces en Gad, ¿cierto? Frente al rey Aquis. Entonces cuando estos hombres se dieron cuenta que David estaba, no les llamó, o sea, no les causó mucha gracia porque no estaba muy de acuerdo de esta visita, ¿ya? Y comenzaron entonces a hablar mal de David y a sus espaldas. Y cuando David escuchó ya todos estos comentarios, a él le dio miedo. ¿Y qué es lo que hizo? Se hizo pasar por loco y comenzó entonces a arañar las puertas, a babear y hacer ahí puras cosas como de loco, ¿ya? Entonces el rey Yaqui después le dijo a hombre, ¿y para qué me traen a este loco? Dice, ¿para qué me traen un loco? Tienen que traerme a esto, ya tenemos bastantes locos aquí, como para que más encima me traigan un loco de afuera. ¿Ya? Dice, ¿por qué habría de permitir que alguien como él sea un huésped en mi casa? O sea, como que no le causó mucha gracia que estuviera entonces este loco David. Continuamos entonces con el 22, capítulo 22, en donde David llega hasta la cueva de Adulam. Y esto es muy importante, ¿ya? Entonces cuando David salió entonces de las tierras del rey Aquis, se escapó hasta esta cueva de Adulam, y al poco tiempo después llegaron sus hermanos y otros parientes con él, ¿ya? Y comenzaron entonces a llegar otros hombres que tenían problemas, que estaban endeudados o que no estaban muy contentos como con las cosas en el lugar que vivían. Y entonces David comenzó a tener mucha gente a su alrededor y llegó a ser el capitán ya de 400 hombres. Entonces después David se fue hasta Mizpa en Moab, ¿ya? Y allí le pidió al rey que por favor le permitiera también que su padre y su mamá vivieran con él, en este lugar, que vivieran con el rey en ese lugar. ¿Ya? Me estaba entrando acá un mensaje y me desconcentré. Entonces David lo que hizo fue pedirle entonces al rey de Moab que sus padres pudieran vivir ahí con él, ¿ya? Hasta saber bien qué es lo que iba a pasar y qué es lo que iba a querer Dios con él. Y así fue. Entonces David le pidió a este rey que sus padres vivieran ahí. Entonces un día el profeta Gad le habló a David y le dijo que ya era hora de salir del escondite y que regresara hasta Judá, ¿ya? Y entonces se fue David hasta el bosque de Jared, que estaba entonces en aquel lugar. Entonces las noticias de que David había llegado hasta Judá empezaron entonces a correr rápidamente y también llegaron hasta los oídos de el rey Saúl. Y entonces el rey, que estaba ahí sentado bajo un arbolito, estaba ahí con su lanza en mano, limpiando su lanza tranquilamente, estaba rodeado de sus oficiales. Empezó a decir y a gritar, escuchen bien, hombres de Benjamín, ya le estaba gritando,
dice, me han llegado noticias, así que escuchen bien. ¿Acaso el hijo ese de Isaí, el famoso David, le ha prometido a ustedes campo, viñedo? ¿Le ha prometido a ustedes hacerlos generales o capitanes del ejército? ¿Es por eso que entonces ustedes han conspirado en contra mí? Porque ya empezó el rey Saúl, así como ¿cómo se llama esto? A enojarse, empezó a ver como que toda la gente estaba conspirando en contra de él, empezó a ver como eh, cosas donde no la habían, por decirlo de alguna forma, y porque él estaba pero tan empecinado en ir en contra de David, que ya estaba pero enojadísimo con todo lo que a él le pareciera extraño, porque lo único que él quería entonces era poder ir en contra de este hombre. ¿Ya? Entonces él empezó a gritar y todo y dice, y ustedes ni siquiera sienten lástima por mí. Y imagínense, hasta mi propio hijo estaba de acuerdo con David, mi propio hijo Jonatán, y lo estaba casi incitando a que me matara, porque él estaba diciendo cosas que no habían. Ya recuerden que David nunca quiso poner su mano en contra del ungido, porque a pesar de que Saúl hizo las cosas mal en algún momento y Dios mismo le dijo que su linaje no iba a seguir con el reinado y que él no estaba de acuerdo y lo despojó como rey, Saúl siguió siendo rey y David siguió entonces honrándolo como rey porque él entendía que Dios lo había puesto como rey a pesar de todas las cosas malas que hacía Saúl, ¿ya? Entonces él empezó a gritar y a decir cosas, ¿usted a qué? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Acaso David le ofreció ser capitán? ¿Le ofreció tierra? ¿Qué le ofreció? ¿Por qué están conspirando en contra de mí? Ninguno de ustedes me avisó que incluso mi propio hijo había hecho un pacto solemne con David. Ni siquiera siente lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita a David para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Empezó a hacer esas cosas. Entonces el edomita Doeg, ya que se encontraba entre los hombres de Saúl, eh, dijo, cuando estaba en Nob, perdón la palabra, ya yo vi que estaba allí David hablando con el sacerdote Ahimelech, incluso el sacerdote le pasó hasta alma y todo, y este le consultó hasta el Señor por David y le dio alimento, le dio la espada, todo el asunto. Fue entonces este hombre, ¿se acuerdan que yo le dije, recuerden este nombre? Ya, en el capítulo anterior, ¿ya? Entonces este mismo hombre que estaba ahí, como diríamos a los buen chilenos de sapo, estaba ahí escuchando todo lo que estaba pasando, vino ahora ante Saúl y le dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo vi que estaba David allá donde estaba el sacerdote Ahimelech, y Ahimelech incluso hasta le preguntó a Dios por David, y le dio comida, le dio pancito y le dio la espada incluso del filisteo, así que imagínense, lo ayudó. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Mandó entonces a traer hasta el sacerdote Ahimelech y mandó también a buscar a toda su familia, ya quienes servían ahí en el sacerdocio. Entonces cuando llegó Ahimelech con la familia ante el rey Saúl, este empezó a gritar y decía, escúchenme, le decía, hijo de Ahitob, lo nombra a mí, me complican un poco. Entonces ahí empezó el sacerdote Ahimelech y le dijo, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que quiere mi rey? Y entonces le dice, ¿por qué tú has conspirado en contra mía? ¿Por qué tú has ayudado al hijo de Isaí? ¿Por qué has ayudado a David? Empezó a preguntarle, ¿por qué le diste alimento? ¿Le diste espada? ¿Por qué encima consultaste hasta a Dios por ayudarlo a él? ¿Por qué entonces tú estás haciendo todas estas cosas? Lo estás ayudando a matarme, ¿por qué tú estás tratando de que David me mate? Estás ayudándolo en toda esta conspiración en mi contra. Empezó el rey Saúl a hacerse la víctima. Entonces Ahimelech le dijo, no, le dijo yo, no tengo idea. A mí David lo que me dijo es que ha habido un asunto secreto. Le empezó como a contar las cosas. Y obviamente el rey Saúl no se lo creyó, ¿ya? Y se enojó mucho. ¿Y qué es lo que hizo?
empezó a gritar que mataran al sacerdote Ahimelech y a toda su familia, ¿ya? Y los hombres de Saúl tuvieron miedo en poner la mano entonces en contra de esto, pero el sapo, el copuchento, el chusma, el Doeg, ya el edomita, atacó entonces y mató a Ahimelech y a los 85 sacerdotes, y luego se fue hasta la ciudad sacerdotá, que era Nob, y allí entonces también siguió matando al hombre, a las mujeres, a los niños y a todo el ganado. Mató a todo el mundo. Entonces solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó y huyó hasta donde estaba David, y le fue a contar todo lo que había pasado. Y cuando le dijo que Saúl había matado a todos los sacerdotes del Señor, David exclamó y dijo, ¡ay, lo sabía! Fue como, yo me di cuenta, sabía que algo iba a pasar cuando vi a la edomita que estaba allí ese día escuchando todo, y sabía que le iba a contar al rey Saúl. Entonces David dice, ahora yo soy responsable de la muerte de Ahimelech y de todos los sacerdotes y de toda su familia. Entonces le dice, ahora yo soy responsable de todo esto, de la muerte de tu padre. Entonces le dice, quédate aquí conmigo y no tengas miedo, yo te voy a proteger con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos. ¿Ya? Se refería no al edomita, si bien el edomita fue quien mató a toda la familia sacerdotal, fue Saúl el que estaba entonces en contra de David y de los sacerdotes, y él fue el que dio la orden de la muerte de estas personas, ¿cierto? En el capítulo 23 nosotros vemos a David cómo protege la ciudad de Keila. Y aquí les puse un mapa, ya para que vean dónde está la ciudad de Keila, que está ahí en Laquis, que está cerca de Laquis, de Hebrón, ¿ya? Esto estaría entonces en lo que vendría siendo Judá, si es que no me equivoco. Ya, ahí les puse entonces este mapita de Keila o Keila. Ya. Entonces David se entera que los filisteos entonces estaban en la ciudad de Keila robando el ganado, ya, y robando los granos del campo. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Le preguntó al Señor si él tenía que ir a ayudar a los de Keila o de Keila, y Dios le dijo que sí, que fuera nomás, ya. Pero los hombres de David tuvieron miedo y David volvió a preguntarle a Dios si tenía que ir a ayudarlo o no, ya que estaba viendo que los hombres de él no lo estaban acompañando mucho porque tenían miedo. Pero Dios nuevamente le dijo a David, sí, vayan, que yo los voy a respaldar. Así que David y sus hombres se fueron hasta Keila y mataron a los filisteos y tomaron todos sus animales y rescataron a toda la gente de la ciudad, ¿ya? Pero después Saúl se enteró de que estaba David ahí en Keila y dijo, ah, perfecto, excelente, súper bien, como que se alegró. Lo tengo, dijo, ya lo tengo, Dios me lo entregó en mis propias manos. Imagínense, Saúl pensaba que Dios le había entregado a David. Qué falta de respeto. Era tal su ceguera así con querer matar a David, que dijo, ay, Dios me lo entregó en mis propias manos, porque se quedó atrapado en esta ciudad. Porque la ciudad de Keila lo que tenía así como de característica, su característica principal es que esta ciudad era una ciudad amurallada. Entonces, si estaba ahí, Saúl lo vio como una oportunidad, porque dijo, no va a tener por dónde salir, yo lo voy a esperar ahí en la puerta, entonces no va a tener por dónde salir. Entonces, ¿qué es lo que hizo Saúl? Movilizó a todo su ejército ya hacia Keila para poder sitiar a David y a los hombres, ya. Pero David, gracias a Dios, porque Dios sí respaldaba a David, se enteró entonces de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, que era el sacerdote que tenía ahí, que acompañaba a David, le dijo que trajera entonces el efod para poder consultar al Señor. Y David oró al Señor y le dijo de que había escuchado de que Saúl pensaba ir hasta Keila y poder destruirlo y matarlo y todo. Entonces David le dijo, Señor, yo quiero saber si los líderes de acá de Keila me van a traicionar y me van a entregar a Saúl. Y el Señor le dijo que
que es lo que tenía, que me entran los mensajes y me distraigo porque me preguntan acá sobre las clases de repente. Entonces, cuando David oró a Dios y le preguntó entonces si los hombres lo iban a traicionar y los líderes de Keila lo iban a traicionar y todas esas cosas, y si los hombres de Saúl iban a poder destruir la ciudad, lo iban a entregar y todo, entonces Dios le dijo que sí. Entonces David y casi sus 600 hombres se fueron de Keila y deambularon por la región y lograron escapar de Saúl. Así que David supo que Saúl había salido en busca de su vida y que estaba en Ores, en el desierto de Sif. Ya, aquí estamos entonces avanzando con la historia. Yo aquí les puse esta fotito. Yo creo que ustedes saben al tiro de lo que se trata, de inmediato. Este es David y Jonathan. Entonces David y sus hombres se fueron entonces de la ciudad de Keila y comenzaron a deambular, pero llegó entonces la noticia hasta Saúl de que David se había escapado ya, así que decidió al final no ir hasta Keila, y David se refugió entonces en las fortalezas en el desierto y en las zonas montañosas de esta ciudad de Sif, y Saúl lo persiguió todo el tiempo, día tras día, y andaba detrás de David. No lo dejaba en paz, ni a sol ni a sombra, pero entonces Dios no le permitió a Saúl que lo encontrara. Al contrario, un día entonces, cerca en esta ciudad, David recibió la noticia de que Saúl iba camino hasta así para buscarlo. ¿Y qué sucedió aquí? Jonathan, el de la fotito, ya se fue a buscar a David y lo animó para que permaneciera firme ya en su fe en Dios y que no tuviera miedo. Entonces, ¿qué es lo que dice Jonathan? Le dice, mira, mi padre nunca te encontrará, nunca te va a encontrar. Tú en algún momento vas a ser el rey de Israel. Como Dios lo dijo, yo creo en esas promesas, le dijo, y yo sé que en algún momento tú vas a ser el rey de Israel, y créeme que yo voy a estar ahí a tu lado. Y eso mi padre lo sabe, y por eso igual se enoja. Pero le dijo, tú no pierdas tu fe en Dios, sigue adelante, sigue firme. Y en este como mini reencuentro que tuvieron estos dos grandes amigos, ya que se habían dejado de ver por un tiempo, recuerden de que David andaba huyendo de Saúl, pero sí Jonathan pudo llegar hasta él, ¿ya? Y le dice, mira, ten paciencia, ten fe, dijo, no pierdas la fe en Dios, y lo único que tú tienes que saber es que si Dios te prometió que tú ibas a ser el rey, entonces en algún momento esto va a pasar y yo voy a estar a tu lado. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Renovaron una vez más el pacto que habían hecho ante Dios, ¿cierto? Recuérdense, este pacto era que ellos iban a ser amigos siempre, que ellos iban a cuidar de su descendencia y que si uno faltaba, el otro iba a estar para cubrir como el rol que el otro estaba dejando, ¿ya? Esto no lo olviden. Si alguno falta, el otro iba a tomar entonces el lugar para que su descendencia entonces no le faltara nunca. O sea, si David faltaba, Jonathan tenía que preocuparse de la descendencia de David, y si Jonathan faltaba, David tenía que preocuparse de la descendencia de Jonathan. Entonces, los hombres entonces de esta ciudad de Sif traicionaron a David y le dijeron a Saúl dónde estaba escondido. ¿Dónde estaba escondido David? Son unos traidores, traicioneros. Entonces Saúl lo que dijo es que tenían que entonces decirle en dónde estaba el escondite y que regresaran solos y estaban bien seguros de que David estaba escondido en aquel lugar. Bueno, mientras tanto entonces David y sus hombres se trasladaron entonces del desierto de Maón ya hasta el valle de Araba. Esto queda al sur de Yesimón. Yo aquí no les puse mapita, perdón. Pero entonces ellos se trasladaron porque David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando otra vez. Y él se internó entonces aún más en el desierto hasta llegar a la Roca Grande y permaneció allí entonces en el desierto de Mahón
aunque Saúl seguía buscando, seguía andando detrás de él. Y lo que aquí ocurre es que Saúl y David se encontraban, en lados opuestos de la montaña, estaban en la misma montaña y estaba uno en un lugar y otro en el otro lugar. Entonces, justo cuando Saúl y ahí sus hombres comenzaban entonces como a acercar a David y a los hombres, entonces llegó un mensaje urgente al rey cuando estaban ahí como Saúl ya como a punto de alcanzar a David, le llegó un mensaje a Saúl y tuvo que dejar de perseguir a David y tuvo que regresar entonces a luchar contra los filisteos, ¿ya? Entonces dejó de perseguir en algún momento a David y regresó entonces, como digo, a luchar contra los filisteos. Desde entonces el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape y después David fue a vivir a las fortalezas de Engadi. Capítulo 24. Avanzamos. David perdona la vida de Saúl. Después entonces de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, que le había llegado el mensaje que había sucedido algo y se tuvo que ir a pelear contra los filisteos y dejó de buscar a David, después que terminó de pelear contra los filisteos, regresó entonces a buscar a David, ya como que hizo un alto, un stop ahí y regresó entonces a pelear contra, o mejor dicho, a buscar a David. Después que terminó de pelear contra los filisteos, Saúl escogió a 3.000 soldados ya para seguir su búsqueda interminable en contra de David hasta llegar en Gadi donde estaba David. Entonces Saúl entró al principio de una cueva ya para poder hacer sus necesidades, pero él no tenía idea de que en esa misma cueva estaban David y sus hombres escondidos, pero estaban más al interior. Entonces, al ver que Saúl estaba ahí, los mismos hombres de David empezaron como a leonarlo, a decirle, oye, mira, esta es tu oportunidad, Dios te lo entregó en tus manos, ande y mátalo. Y comenzaron entonces a motivar a David para que acabara con la vida del rey. Pero David no lo quiso hacer porque él una vez más entendía de que Saúl era el ungido de Dios. Así que, ¿qué es lo que hizo David? Se le acercó ahí sigilosamente, sin que se diera cuenta, y le cortó un pedazo del manto de Saúl, ¿ya? Y Saúl no se dio cuenta de lo que había pasado, pero no mató al rey, no atentó contra la vida del rey, porque David era temeroso de Dios, ¿ya? Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Ya, entonces después que Saúl salió de ahí, de la cueva, David esperó un rato y después lo que hizo fue que le mostró a Saúl de que él había podido cortar un pedazo de su tela, ¿ya? Denme un segundo. Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace David cuando le corta un pedazo del trozo de su ropa? Lo que hace es esperó a que el rey Saúl se fuera un rato y después lo que él hizo que el rey se diera cuenta de que él estaba ahí, que pudo haberlo matado, pero no lo hizo por temor, ¿ya? Entonces sale David detrás de él y le muestra la tela, le empezó a gritar, oiga, mi señor, mi rey. Entonces cuando Saúl miró, reconoció la voz y miró para atrás, David se inclinó hasta el suelo, así como en una forma de reverencia, y le gritó, ¿por qué? Dice, juzgue Jehová entre tú y yo, véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. O sea, David empezó a tener como un diálogo, le mostró la tela, ¿ya? Y Saúl se dio cuenta de lo que había pasado. Entonces David le dice, júzgame Jehová
ya que juzgue Jehová lo que hay entre tú y yo, ya que Él sea el que juzgue y que me vengue, ya, porque yo nunca he puesto mi mano en contra de ti. Dice, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué tú has venido, el rey de Israel, a tratar de matarme? O sea, ¿por qué me persigue? ¿Acaso yo soy un perro, una pulga? ¿Por qué tú me andas persiguiendo? Jehová tiene que ser el juez, Él va a ser el que nos va a juzgar entre tú y yo, y Él es el que tiene que hacer todas las cosas, y que Él sustente mi causa, y que Él sea quien me defienda de tu mano. Entonces Saúl le responde, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Se hace el loco. Y alzó su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo. Le dijo, o sea, fue como que, o sea, tú me podrías haber matado. Se puso a llorar y dijo, o sea, más justo eres tú que yo. Le dijo que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pero no me has dado muerte. O sea, habiéndome entregado Jehová en tu misma mano, no me mataste. Dice, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Dice, Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, se estaba aquí haciendo el lindo, dice, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el rey de Israel, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres se fueron entonces y subieron al lugar fuerte. Entonces el capítulo 25 parte mostrándonos la muerte de Samuel. Ya, este capítulo no se explaya, ya no es extenso mostrándonos la muerte de Samuel, del profeta Samuel, sino que ocupa la mitad del primer versículo para decirnos que murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral, lo enterraron en su casa en Ramá. Fue todo lo que nos dice en cuanto a la muerte de Samuel. Samuel nació en Ratamaim de Safín en Ramá y es parte entonces de la tribu de Leví, o sea, su linaje, su descendencia, el levita. Ya no se sabe exactamente cuándo murió, porque antes recuerden que no existían los calendarios ni nada, pero se dice que murió entre el 1012 y el 1014 antes de Cristo en Ramá. ¿Ya? Su padre era Elcana y su madre era Ana. ¿Ya? Recuerden que esta era una mujer estéril que no podía tener hijos y le pidió con lloro y súplica a Dios que le diera un hijo y que ella se lo consagraría para él, y Dios le contestó la oración y le dio a este hombre, a Samuel, y ella lo dedicó ahí al servicio de Dios y lo dejó viviendo entonces en el templo al cuidado del sacerdote Elí. Ya, y él fue quien ungió entonces al primer rey de los israelitas. Después, capítulo 25 nos narra la historia de Nabal, ¿ya? Y cómo hace enojar al rey David. ¿Ya? David se va entonces hasta el desierto de Mahón, y en este lugar había un hombre que era rico, ya, pero tenía un muy mal carácter, era grosero, mezquino, ya, era horrible de malo. Él no compartía sus cosas, era como un patrón de fondo antiguo, como el señor de la querencia, era bien malo. Lo único bueno que tenía este hombre era su esposa, ya que él estaba casado con Abigail y ella era una mujer hermosa y sensata. O sea, lo único bueno que tenía ni siquiera era de él, era la mujer que tenía, ¿ya? Entonces David, envió a 10 de sus hombres hasta Nabal para pedirle comida y le dijo, entréguele este mensaje, partan diciéndole paz y prosperidad para ti, tus cosas y todo. Entonces David envió a estos hombres hasta Nabal para pedirle comida, diciendo paz y prosperidad y recordándoles que nunca ellos lo iban a atacar, ya pudiendo hacerlo, ya que muchas veces sus hombres estaban ahí indefensos. Mas David los perdonó la vida, ya, y les sirvió junto a sus hombres como escudo, y les sirvió así junto a sus hombres como un escudo para los hombres de Nabal. Así que le dijo, mira, pídanle comida y dígale
paz y prosperidad, y dígale, mira, nosotros pudiendo haberlo atacado muchas veces, no lo hicimos, al contrario, los protegimos a ti, a tu hombre, así que dígale esto para que Nabal les pueda dar alimentos. Ya, pero Nabal, al recibir el mensaje, no le pareció bien y en tono irónico ya comenzó a menospreciar a David y dijo, ¿y quién se cree ese? El hijo de Esaí, ¿qué viene aquí a creerse rey, a creerse qué? Adiós, ¿qué se cree? Me no estoy ni ahí, como se diría el buen chileno. Ya no me interesa. Miren esto de muchos siervos que se escapan de su amo. ¿Y qué debo hacer yo? ¿Debo tomar mi pan, mi agua, mi carne y darle a todo aquello? No, le dijo, no, ¿qué se cree? Así que no, dijo, no estoy de acuerdo, no le voy a dar, dijo, no le voy a dar comida a ningún grupo de bandidos que vienen aquí diciendo qué cosa, que vienen de aquí, de allá, y porque entregaron un mensaje diciendo paz y prosperidad. No, ¿qué se cree ese David? O sea, Nabal no pescó a los mensajeros, no tomó en cuenta el mensaje. Entonces después los hombres de David regresaron ya con el mensaje hasta David, le dijeron, mira, Nabal es bien grosero, bien, no sé, mala clase, ya no nos tomó en cuenta y tampoco nos dio alimento. Entonces David se enojó mucho y mandó a 400 de sus hombres ya que lo siguieran para ir en contra de la vida de todos los bienes de Nabal. Fue entonces un mensajero de Nabal hasta Abigail ya, y le dijo, oiga, ¿sabe lo que pasó, mi señora? Le dijo, vinieron unos mensajeros de David a pedirle comida a Nabal y le dijeron paz y prosperidad y le dijeron, mira, nosotros muchas veces pudiéndote haber matado, no lo hicimos, al contrario, te hemos defendido, me sirvió casi de guardas, de escudos para tus hombres, lo único que queremos es un poco de alimento y todo, pero ¿sabes lo que hizo su esposo Nabal? Le dijo que no, y más encima se empezó a burlar de los mensajeros y de David. Entonces Abigail, sin perder nada de tiempo, juntó pancito, 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y las preparó. Y después juntó 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasa y 200 pasteles de hígado. Perdón, de hígado, de higo. Bien malo el pastel, si era de hígado. Pasteles de higo. Y ella los cargó entonces en burro y los envió hasta David con su siervo y le dijo, váyanse, adelántense ustedes que yo al tiro los alcanzo, pero no le digan nada a Nabal, yo tampoco le voy a decir nada de lo que está pasando y de lo que estoy haciendo. Así que Abigail se fue a encontrar con David y apenas lo vio, se tiró al suelo antes que David fuera a decir algo. Ella se tiró al suelo de rodillas y empezó a hacerle así reverencia y le suplicó piedad por su vida y le dijo, mire, fue mi culpa lo que ha sucedido, lo que hizo mi esposo ha sido mi culpa, y comenzó a alabar a David por la bondad de su corazón, de que él era bueno, él era piadoso, era un perdonador, y que a pesar de ser perseguido, que ella reconocía su reinado, y más encima agrega y le dice, cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y sea líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historia, y además le pide que cuando Dios lo ponga en alto se acuerde de ella. Entonces David perdona a Abigail y a su esposo Nabal, pero por el acto que ella estaba haciendo, ya no por Nabal, porque David era un grosero, ya. Entonces perdona a Abigail y al esposo de ella por este acto bondadoso que estaba haciendo esta mujer y le envía a su casa en paz. Entonces cuando ella regresó hasta su casa, se encontró con su esposo, ya que estaba ahí todo ebrio, borracho, curado, enfiestado, y no le dijo nada porque dijo, ¿para qué voy a hablar con este hombre que no va a entender nada? Así que no le voy a decir nada, y esperó entonces ella hasta el siguiente día para cuando ya le estuviera sobrio ya y pudiera escucharlo. Entonces ella fue y comenzó a contarle lo que había pasado, y al escuchar esto le dio un derrame cerebral de todo el enojo que tenía, de enojo, así como, hoy, pero no sé, se empezó a sentir mal, y después de los 10 días murió Nabal, el esposo de Abigail.
Entonces cuando David se entera de que había muerto Nabal, el esposo de Abigail, él dijo, ay, qué bueno, alabado sea el Señor. Dijo que me vengó, no fue necesario que yo pusiera mi mano en contra de ese hombre, sino que Dios mismo puso su mano contra Nabal y él recibió su castigo por haberme insultado. Así que, ¿qué es lo que hizo? Mandó un mensajero hasta Abigail para pedirle que fuera su esposa. Así que cuando Abigail, perdón, recibió la noticia, ella dijo, pero por supuesto, yo encantada, incluso si me hubiesen pedido que fuera esclava de David, hubiese sido, yo encantada me voy. Así que ella se fue hasta David y se preparó y todo y se llevó a 5 de sus siervas ya para que fueran sus asistentes y se fue entonces con los mensajeros de David y se convirtió en esposa de este hombre. Entonces David se casó con Ahinoam de Jezreel, así que tenía ya a estas dos esposas, Abigail y Ahinoam, ya. Y mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa a otro hombre, ya quien fue antes esposa de David. ¿Se acuerdan que ayudó Mical, hija de Saúl, a que David se arrancara, cierto, de Saúl, se arrancara por una ventana y la dejó ahí y ella se hizo la loca para que su papá no fuera a atentar contra la vida de ella por haber ayudado a David? Entonces, ¿qué es lo que hizo Saúl después? Le dio a Mical por esposa a otro hombre ya llamado Palti, que era hijo de Lais. Entonces ya Mical no era esposa de David, sino que David solamente ahí tenía dos mujeres, que era Ahinoam y Abigail. Recuerden esta historia, no olviden ya esta mujer Mical, porque en algún momento más adelante nos volveremos a encontrar con ella. Capítulo 26. Otra vez David perdona la vida de Saúl, ya quien andaba persiguiéndolo para matar. Entonces cuando Saúl se enteró que David estaba en Aquila, se fue, o Jaquila, se fue con 3.000 soldados para poder matarlo y acampó entonces en esas tierras. Entonces una noche cualquiera, David se escabulló, entonces se quería escabullir en el campamento donde estaba Saúl para poder ir a echar un vistazo, y él le preguntó a uno de a sus hombres quién se ofrecía ir con él, y quien dijo que yo, levantó la manito, no fue burro, sino fue Abisai, y se ofreció entonces a ir con David para poder espiar, y estaba Saúl durmiendo profundamente ya junto ahí a varios de sus soldados ya a su alrededor, y estaba Abner también, que era su comandante del ejército, también ahí dentro de este círculo de guerreros durmiendo alrededor de Saúl, ya estaban ahí durmiendo, y entonces David se escabulló junto a Abisai, se escabulleron hasta este lugar para ver qué es lo que sucedía, a ver si había alguna posibilidad de atacar y todas esas cosas. Entonces cuando David se fue hasta ahí, logró entrar y llegó hasta el lado del rey Saúl, hasta ahí mismo al lado. Y Abisai le dijo a David que entonces era la oportunidad de matarlo, de poder terminar con su vida. Pero David no lo hizo, y tampoco dejó que Abisai lo matara. Y Saúl estaba durmiendo y al lado de él estaba su lanza, ya, y había también un jarrón y había cosas como era llegar y matarlo, o sea, como que Dios se lo había entregado ahí como en bandeja, como se dice. Pero David tenía este temor y esta reverencia con Dios, y decía, no, yo no voy a tocar la vida de Saúl porque él es un ungido de Dios. Así que ahí cuando Abisai le dijo a David que era la oportunidad de matarlo, y David no lo hizo, y tampoco le permitió a Abisai que tocara su vida, pero que lo que hizo fue sacar la lanza que estaba al lado de la cabeza de Saúl y un jarrón que estaba también ahí, y se los llevó. ¿Para qué hizo esto? Para poder demostrarle a Saúl de que él había estado ahí mismo y no lo había matado. Una vez más, Dios se lo había entregado en su mano, pero que él no había hecho nada en su contra. Entonces, al salir de ahí, ya subió David hasta una colina y comenzó a gritar el nombre de Saúl, ya, y del soldado personal de Saúl, ya del comandante, que se llamaba Abner, ya tampoco olviden este nombre,
Y comenzó entonces a gritarle ahí, ¡Hey, Abner! ¡Hey, rey Saúl! Y empezaba ahí a gritarle, ¡despiértate, Abner! Entonces Abner dijo, ¿quién está gritando? ¿Quién es que grita mi nombre? Entonces Abner era un comandante, un soldado, pero era un gran hombre, así como forzudo, musculoso, era un hombre de armas tomar, ¿ya? Y comenzó David ahí a gritonearle, ya, a gritarles para demostrarles que él había estado ahí. Entonces gritaba, ¡Hey, Saúl, rey Saúl! ¡Hey, Abner! Y gritaba entonces y le decía, oye, tú no protegiste al rey. Y comenzó a burlarse del comandante Abner, comenzó a burlarse ya de él, que bien siendo un fortachón, un hombre grande y todo, él no había podido proteger al rey, no se había dado cuenta que él había estado ahí mismo, ya. Entonces le gritaba, oye tú, que supuestamente era el protector del rey y no sirves para nada. Y empezó a burlarse y le gritaba, ¿y dónde está la lanza que estaba al lado de la cabeza de tu rey? ¿Y dónde está el jarrón que estaba al lado de la cabeza de tu amo? Entonces, en tanto griterío que tenía David, Saúl reconoció la voz de David y le dijo, ¿eres tú, David, hijo mío? Haciéndose el loco, para variar, ¿cierto? Hijo mío y todo, y lo andaba queriendo matar, y ¿eres tú, hijo mío, David? Entonces David le contestó, sí, mi señor el rey, ¿por qué me persigues? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Pero ahora que mi señor el rey escucha a su siervo, si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que él acepte mi ofrenda. Ahora, si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el Señor, pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor. Y han dicho, ve, rinde culto a otros dioses paganos. Me han incitado a que sirva a otros dioses, pero yo no lo he hecho. ¿Debo morir acaso en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor? ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscarme para matarme como una pulga? ¿Por qué me persigues como perdiz en las montañas? Empezó a David preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Saúl le dice, he pecado, hijo mío, vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño. Pero estaba con los deditos cruzados el rey Saúl. Porque hoy has valorado mi vida, he sido un tonto y he estado muy equivocado. Entonces David le dice, aquí está tu lanza, rey, permita que uno de sus jóvenes venga por ella, y el Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal. Y yo rehúse matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, en mi misma mano, porque usted es ungido del Señor. Yo me rehusé a matarlo porque yo no voy a jamás poner mi mano en su contra. Usted es el ungido de Dios. Ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya. Que Él me rescate de todas mis dificultades. Entonces Saúl le dijo a David, bendiciones sobre tu vida, bendito seas David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Esta historia continuará. Hasta aquí vemos como hoy Saúl, una vez más haciéndose el loco. Ya anteriormente, cuando en la cueva de Adulam, David le perdonó la vida a Saúl, Saúl igual dijo, oh, hijo mío, eres tú, oh, sí, como yo, pobrecito, tan bueno, Saúl. Pero después nuevamente intentó matarlo y aquí también es, oh, pobrecito, sí, hijo mío, yo, tan bueno que soy. Eh, Saúl estaba pero empecinado en matar al rey, a David, ya, pero David, él siempre fue un hombre temeroso de Dios y no hacía nada que fuera en contra del ungido de Dios, ya. Así que, bueno, voy a dejar la clase hasta aquí. Continuamos entonces el próximo miércoles. Ya recuerden que estudiamos todos los días miércoles a través de esta plataforma Meet. Grabamos las clases y las subimos a YouTube, a nuestro canal de Mujeres en Acción, en donde pueden encontrar esta línea de tiempo de la vida o de la historia del pueblo de Israel, ya desde Génesis hasta acá. Pueden encontrar
con la Biblia contada de una manera más detallada, de una manera más, como digo yo, con peras y manzanas, donde podemos sacarlas de errores, ya de repente por una mala comprensión lectora uno entiende las cosas de una forma o de otra, o quizás muchas veces a uno le enseñaron que la Biblia decía algo que en realidad nunca lo decía. Así que queremos invitarte a que sigas estudiando con nosotros, con nosotras, Mujeres en Acción, de manera gratuita, a través entonces de nuestra plataforma de YouTube de Mujeres en Acción.